¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con los formatos de hojas de campo para la investigación. En este caso son hojas de investigación de uso y necesidades del equipo de protección personal por los operarios. Okay, esta es una hoja de, como lo dice, de investigación. Se pone ahí el lugar donde se está llevando a cabo. Y dice uso, y abajito ahí dice no uso. Uso, tiene costumbre de usarlo, usan el que corresponde, saben usarlo, saben mantenerlo y conservarlo. Hay disposiciones que obligan el uso y conservación del equipo con el que se anotan los operarios. Uso, uso de qué, por ejemplo, uso de casco, y a ustedes ya subrayan, tiene costumbre de usarlo o usan el que corresponde. O no uso. Hay motivos por los cuales los operarios no usan el equipo: inadecuado, fuera de medida, mala calidad. No uso casco, ¿por qué? Por fuera, por de mala calidad, por falta de costumbre. Instrucción: existe censo cultural, es necesario proveer del equipo. ¿De qué tipo? Por ejemplo, de casco tipo metálico, ¿no? Ese es a grandes rasgos el formato de investigación de campo. Por ejemplo, aquí dice: cuando se trata de accidentes al conducir el vehículo o cónyuges, deben considerarse en su investigación los tipos y factores siguientes. Uno, el factor humano, factores de piso de carretera, factores del vehículo, factores externos, ¿no? Climático, lluvia, etcétera, ¿no? En lo anterior se encuentran señalados dos tipos de hechos de forma de conducir o acto inseguro y condiciones que se conduce. Esta hoja de investigación, en este apartado de donde habla sobre los accidentes al conducir un vehículo y todo eso, es para los operarios cuando tienen vehículos, los que manejan carga, los traileros, por ejemplo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos otra hoja, dice investigación de seguridad en los locales del trabajo, o sea, en los que están dentro de una planta, ¿no? Igual, empieza con lugar, condiciones generales, materiales de construcción inadecuados, o sea, digamos en un apartado, sí. Se hace conservación de edificios, sí. Tiene, digamos, si circulación es suficiente, sí. Digamos, tiene iluminación adecuada, no. Tiene temperatura adecuada, digamos, no. O sea, se anota sí o no. Ruidos fuertes, redacciones leves. Esta es una hoja de condiciones en la maquinaria. Por ejemplo, dice: está bien localizada, tiene resguardos, ofrece riesgos, conexiones correctas, sí. Ofrece riesgos, digamos, sí. Para las máquinas, porque recordemos que hay máquinas que son peligrosas. Por ejemplo, las inyectoras de plástico suelen ser un poco peligrosas. Y es importante marcar si un operario está trabajando con una máquina y qué riesgos conlleva eso. Aquí también se puede hablar sobre la instalación eléctrica, líneas bien aisladas, sí, o las líneas están bien sostenidas, sí. Los cables adecuados, sí o no, ¿sale? Como lo dice, es una hoja de investigación. Con esta hoja se investigan las fallas o lo que pueda llegar a suceder. ¿Para qué? Para que luego componerlo. Por ejemplo, también aquí tenemos hoja para la investigación de la forma segura o insegura de desarrollo del trabajo de los operarios. Lugar igual. En el trabajo con maquinaria y equipo, dice: ¿existen protecciones y resguardos? Se puede decir sí o no. ¿Conservan protecciones y resguardos? Pueden decir sí o no.
¿Usan herramientas correctamente, sí o no? Ajá. Por ejemplo, aquí dice, manejan sin autorización el vehículo, la máquina, la maquinaria o herramienta. Aquí se, se, se anota si es en dado caso que se manejan sin autorización cualquier otra maquinaria o herramienta que no es la por la cual fue capacitado. Aquí dice instrucción de existe censo cultural, o sea, si se les habla sobre los riesgos, es necesario impartir instrucción, sí o no, en qué aspecto. Esos son las hojas de investigación para los riesgos. Dice el texto: con la información recopilada de los reportes se procede a su análisis comparativo de manera que permita conocer las causas de los accidentes y en su momento establecer las medidas preventivas para su eliminación o prevención. Una forma de hacerlo es por el medio del método estadístico. O sea, todo, digamos, estas hojitas se pasan por áreas, en todas las áreas que tenga una empresa, se sacan los datos y se elabora una tabla estadística. Y se elabora cuál es la media, la mediana, la moda, alguna dispersión que tengan, cuál es la media en accidentes, cuál es la moda de accidentes, para eso sirven estas hojitas, para sacar estadísticos. La estadística es una rama de las matemáticas que estudia las características de los grupos conjuntos y se hace para saber cómo son en un momento determinado o bien cómo han sido su desarrollo sucesivo durante un tiempo y cómo puede ser su proyección fuera. Su utilidad es que al conocer las características de algún conjunto por medio de los datos que se le tengan, es factible analizarlas desde diferentes puntos de vista y saber si es posible establecer bases o formas para modificar o reforzar su desenvolvimiento dentro de las directrices convenientes, actuando sobre aquellos factores que afectan su comportamiento. Así, los datos que se obtienen de las inspecciones, investigaciones de accidentes, censos sobre capacidad y aptitudes en el trabajo, exámenes médicos y otros, dan a lugar las reformas necesarias de los programas de actividades. ¿Okay? Con estas hojas de investigación, como les comentaba, se realizan estadísticos para analizar cuáles son los riesgos y en qué puntos flaquean. Por ejemplo, si hay mucha ignorancia sobre el uso y correcto de herramienta y maquinaria, pues se pueden establecer cursos de capacitación, ¿no? En seguridad industrial, la información pasiva que surge de la observación se refiere a aspectos humanos, tecnológicos, higiénicos, ambientales y administrativos. En todos ellos se aplica el método estadístico para su análisis y conocimiento, por lo que esta información se adecua a la utilidad que debe prestar, considerando lo siguiente: quién se informa, qué objetivos se tienen, qué debe informarse y con qué extensión y con qué periodicidad. ¿Okay? En ello se establece la terminología adecuada de forma clara, precisa y congruente para que los conceptos que implica se resuman numéricamente sin incurrir en errores de interpretación. Al final, asimismo, se define como el contenido de los términos y se procura que el contenido sea mesurable, dado que se trata de un método matemático, aunque sea de manera general, de manera elemental, como es la estadística. Pero por ello, el conjunto informativo requiere tener las siguientes características. La información debe ser verídica respecto al fenómeno que se refiere. El diseño debe ser adecuado de acuerdo al tipo de trabajo que se informa. La información debe ser homogénea, es decir, referirse a una temática sin mezclar su fondo genérico.
Su elaboración debe ser periódica para que pueda funcionar, ya que un grupo de datos aislados en el tiempo no explica lo necesario, pues al correr del tiempo se puede cambiar la proyección de los fenómenos. En resumidas cuentas, lo que está tratando de decir es que la estadística como herramienta para el análisis debe también adecuarse a los departamentos, o a enfocarse a encontrar cuál es el error que en dado caso esté suscitando en una planta o en un trabajo. O sea, los formatos que yo les presenté, en dado caso podrían funcionar para una empresa, pero no podrían funcionar para otra, sino que hay que adecuar las hojas de investigación para que se puedan sacar los datos estadísticos precisos y así hacer el análisis correspondiente al lugar donde se está examinando, ¿no? O sea que cuando llegan a una empresa, ustedes lo que van a hacer es establecer sus propios formatos de acuerdo a las necesidades que ustedes, o la información que ustedes necesitan recabar para analizar después en métodos estadísticos. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. En el examen va a abarcar todo lo contextual que vimos en toda la unidad, para que estudien de este PDF. Ya no necesitan saberlo, ya ustedes saben de qué hoja empezamos en la tercera unidad y en qué hoja acabamos de terminar. Acabamos hasta la 125 para que estudien, lean por favor, y nos vemos la siguiente clase. Ok, adiós.